SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, escuchas Hora 25 de los negocios, hoy analizando el verano turístico de récord que tenemos por delante. Somos de los privilegiados que tenemos una casita en un pueblo de Cádiz, entonces nos iremos allí unos días. Salida del vuelo. Estoy todo el verano de vacaciones. Estamos de vacaciones. Sí, me voy de vacaciones. Dentro de España nada más. Van a ser vacaciones de cortitas y nos iremos pues o a Tarifa o a Mallorca, así que se van a tener que reducir las vacaciones. Empieza el éxodo vacacional masivo de cada verano y empiezan a llenarse los destinos vacacionales con perspectivas muy positivas para el sector. Los datos ya cerrados de los últimos meses son buenos en prácticamente todo, en ocupación, en gasto, también en ocupación turística, en empleo. Y las previsiones, lo que se espera para este verano que estamos empezando, son aún mejores. A día de hoy, por ejemplo, los números ya son más buenos que los de los últimos años. Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Hay coincidencia general en el sector en que el de 2023 será el verano en el que se podrá decir que vuelven los niveles prepandemia, que se superan los niveles de los últimos años. Hay ganas de viajar y este verano los números de momento nos dicen que se viajará más que nunca. Sí, la mayoría de indicadores anticipan un verano récord. La patronal hotelera pronostica ocupaciones superiores al 80% para los próximos 2 meses, por encima incluso de los niveles previos a la pandemia. En concreto, en base a las previsiones que presentaba precisamente esta semana, la ocupación en cartera en el mes de junio para los hoteles está en torno a un 2% por encima a la del año pasado. Lo explicaba Jorge Marichal, el presidente de CEA. Son unas perspectivas muy positivas y nos llevan a pensar que vamos a tener un verano muy importante, muy positivo en el ámbito hotelero. La patronal además elabora un índice a través de muchas variables como la ocupación, las reservas, las búsquedas o el interés del viajero. Un índice que, según explicaban, está ya por encima de los niveles de 2019, que fue un año en el que se batieron todos los registros. Este buen pronóstico lo comparte también el sector de las agencias de viajes. Y todo apunta a que vamos a tener efectivamente una buena temporada y por lo tanto un buen año 2023. Es Carlos Garrido de CEAB. En una encuesta además a más de 400 de estas agencias, Acabe pronostica reservas un 15% superiores a las del año pasado y prevé también superar niveles pre-COVID. El sector aéreo es otro de los que se muestra muy optimista. La oferta de vuelos en España, por ejemplo, supera también los niveles prepandemia, está un 2,5% por encima respecto a entonces y además en los 5 primeros meses del año se ha mantenido por encima de esos niveles pre-COVID, de esos niveles de 2019. Esta percepción general que trasladan los hoteleros es extrapolable a las sensaciones que tienen sobre el terreno los empresarios en las zonas más turísticas. Se prevé que sea un nuevo verano de récord, efectivamente. Y así lo dicen las previsiones, no solo de los hoteleros, sino también de los hosteleros. Este verano podríamos superar el 15%, el mejor registro que fue el del año 22. Las previsiones que tiene el sector francamente son buenas, con muy buen incremento del número de reservas en las últimas semanas. Verano de récord, pero dentro de estas buenas vibraciones también hay algún temor a que las elevadas cifras de inflación en algunos de los países que normalmente traen a España más turistas pueden llegar a frenar la llegada de visitantes. Estamos hablando de países como Alemania especialmente, también Reino Unido. Juan Molas es el presidente de la Mesa del Turismo. En los últimos 15 días, 3 semanas, la intensidad o el volumen de reservas que veníamos recibiendo hasta hace 15 días, fundamentalmente el turismo británico, ha tenido un pequeño frenazo, no es cuantitativo desde un punto de vista preocupante, y luego el turismo alemán, también un mercado muy importante. La inflación que está sufriendo Alemania pues se traduce en una moderación en este sentido, ¿no? Subida de los precios que se da en esos países, pero también se da aquí y suben respecto a los últimos años los precios de todo lo relacionado con el turismo. Pero sí que es verdad que mirando así los precios para ir, pues sí que es verdad que está un poco... Fatal, en verano fatal. Pero sí que es verdad que en plan ir todos los días a comer por ahí o lo que sea y antes de vacaciones imposible porque con esta inflación ha subido todo muchísimo. Hoteles, restaurantes, vuelos, paquetes turísticos, todo, Pablo, está más caro. Sí, buen síntoma de ese encarecimiento es el gasto del turista nacional que según el INE se ha disparado un 32% respecto
respecto al año pasado. Y es que sube prácticamente todo. Por ejemplo, de media, la habitación de hotel cuesta en España ahora 102 euros por noche. Es un 8,2% más que hace un año, aunque el ingreso medio que está obteniendo el sector sube incluso más, un 13,5%. Algo de respiro es cierto dan los vuelos nacionales porque su precio se estabiliza tras recuperarse del parón del COVID, pero los trayectos internacionales suben de precio, de hecho se disparan un 12,5%. Los bares y los restaurantes también se encarecen un 7% y en medio de este paisaje se disparan también los paquetes vacacionales. Esos famosos todo incluido se encarecen más de un 19%. Este fin de semana en Crónica 24/7 analizan al detalle cómo están subiendo los precios del sector. Unas subidas que los empresarios justifican así. ¿Cuánto ha subido la inflación desde el año 2019? Más de un 14%. ¿Cuánto han subido los precios desde el año 2019? Un 9%. Es decir, está todavía por debajo de la inflación. Ramón Estalella, secretario general de la patronal hotelera CEAT, con este primer argumento al que el presidente de la misma patronal, Jorge Marichal, añade este. El fenómeno inflacionista se está compartiendo entre el consumidor y el empresario, lo cual significa pues que también los empresarios están apostando por consolidar una recuperación lo antes posible, cosa que según estos datos parece que ya se ha conseguido. Sube todo de precio, pero aún así se espera un verano de récord y eso, como hemos visto, se nota ya en los datos de empleo en el sector que han marcado su máximo histórico en el mes de mayo, Pablo. Sí, mayo termina como el mejor de toda la historia para el empleo turístico. Nunca antes había habido tanta gente trabajando en esa rama. Ya son 2.750.000 los afiliados a la Seguridad Social. Esto incluye hostelería, servicios de comidas y bebidas, alojamiento o, por ejemplo, también al sector de las agencias de viajes. El número de trabajadores, de asalariados, crece un 7% sobre el año pasado y se registran también cambios importantes en la calidad del empleo, porque en el verano previo a la entrada en vigor de la reforma laboral, el 37% de los contratos, casi 4 de cada 10, eran contratos temporales. Esa cifra ha caído hasta más de la cuarta parte, con la temporalidad ahora por debajo del 8% en 2023. Héctor Gómez, ministro de Industria, Comercio y Turismo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Ustedes desde el Gobierno también comparten esta visión de que esta temporada turística de verano sí va a ser la que va a superar los niveles turísticos previos a la pandemia? ¿Vamos a un verano de récord? Bueno, sin lugar a dudas, y en todos los ámbitos, ¿no? La previsión para el próximo semestre, por la información que disponemos desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Tour España, son extraordinarios. Vamos a batir los récords y creo que en indicadores muy relevantes, el número de turistas, pernoctaciones, gasto en destino, y también en el ámbito del empleo. El sector turístico en mayo, por ejemplo, ha superado los 2,75 millones de afiliados a la Seguridad Social, es decir, un 5,5% más que en el año 2022, siendo, algunas comunidades autónomas como la de Baleares o Canarias es donde más se está dibujando un crecimiento de empleo, ¿no? Por lo tanto, si a estos indicadores podemos incorporar el número de asientos previstos para vuelos internacionales para julio del 2023, que supera ya en 11,4 millones frente a los 10,6 del 2022, pues estamos hablando de un incremento superior al 7,5%. Esto, desde luego, dibuja un escenario importante de crecimiento que va en la línea de crecimiento económico de España, que ya crecemos 4 veces por encima de la media europea, y el comportamiento del sector de la industria turística está siendo ejemplar, ¿no? En ese sentido, y el margen de crecimiento sigue siendo amplio. Por lo tanto, buenas expectativas y margen de crecimiento. Si no me equivoco, ustedes calculaban unos 55 millones de turistas extranjeros entre mayo y octubre. ¿A día de hoy están manteniendo esa previsión? Esa previsión se mantiene, incluso puede crecer digamos que en la previsión que tenemos, sobre todo por reserva de vuelos, se mueven esos parámetros, incluso creciendo, ¿no? España es el país más competitivo del mundo desde el punto de vista turístico, el mejor país conectado también, y creo que nuestra industria en el ámbito privado está muy bien posicionada, la imagen de marca de España desde luego que también, y en esa línea seguimos. Las condiciones que ofrece España como destino atractivo ahora mismo, podemos hablar incluso del crecimiento que experimenta el mercado de Estados Unidos, superior al 65%, que es un mercado lejano, emergente, importante para nuestro país. El mercado europeo responde bastante bien, también el mercado británico, y en esa línea, la previsión incluso es mejorar esa previsión que planteábamos a la opinión pública hace aproximadamente 3 semanas. ¿Mantienen ese optimismo, pese a que hemos escuchado a algunos empresarios del sector esta semana
diciendo que están notando como en algunos mercados, hablaban básicamente de Alemania, también un poco de Reino Unido, pero básicamente de Alemania, están notando un poco que se frena la llegada de turistas por los altos precios que tienen que soportar las familias allí. ¿Esto no se está trasladando de momento aquí? No, vamos a ver, podemos hablar de dos marcos, ¿no? Que no estén creciendo al ritmo de otros mercados emisores, pero no que no representan un marco de decrecimiento, todo lo contrario. Somos optimistas porque en esa línea todos los indicadores que tenemos de previsiones son muy positivos, por lo tanto no hay, digamos, un marco de preocupación. Creo que tanto Alemania como otros países van a seguir en la línea que han representado en este ejercicio 2023, que es creciente, por lo tanto, incluso de cara a 2024, la previsión es extremadamente buena, somos conscientes de los condicionantes que ofrece y del impacto que está teniendo en la economía la invasión de Rusia en Ucrania, ese conflicto bélico, pero aún así el comportamiento del sector de la industria turística está siendo extraordinaria. Está aumentando también los precios turísticos. Estamos viendo cómo se encarecen los hoteles, los paquetes turísticos, también los restaurantes. ¿Ustedes creen que la subida de precios en lo turístico está dentro de lo razonable o está obligando a los españoles y a los turistas a plantearse reducir estancias o optar por opciones menos caras? Bueno, yo creo que hay una voluntad del turista de gastar más en destino independientemente del incremento de los precios, y así lo demuestra que superamos un 20% más de gasto en destino si lo comparamos con los indicadores prepandemia. Respecto a la subida de precios, bueno, se mueve en el ámbito de mercado. Digamos que el ámbito turístico, como otros muchos sectores, digamos que se mueven en función de la realidad de cada sector. Por lo tanto, bueno, entendemos que sigue siendo un marco extremadamente atractivo para la ciudadanía, para los turistas, para los visitantes, y en este sentido no hay nada que pueda pensar que los precios puedan condicionar la decisión de desplazarse a España, ¿no? Por muchas condiciones, pero sobre todo por las características que tenemos como destino turístico de referencia. Por tanto, ¿ustedes creen que estas subidas de precios que estamos asistiendo son razonables, están, digamos, dentro de lo que es aceptable? Bueno, se mueven en el marco de que representa hoy el sector, ¿no? En cualquier caso, hasta ahora ha sido así. Podemos advertir lo que sucede en otros países que compiten en mercados destino con España, que también, se mueven en la competencia con los precios. Aún así, España sigue siendo, repito, el país más competitivo. Yo creo que la industria española, el sector turístico español, es un sector maduro que ha demostrado una gran fortaleza, ha sido capaz de recuperarse de un shock, de un parón prácticamente a cero de la actividad turística en muy poco tiempo y con una gran fortaleza, eso sí, con el apoyo público, con los programas ERTE, con líneas de crédito, con medidas que flexibilizaban también la actividad, la propia reinicio de la actividad, pero desde luego que la industria presenta una extraordinaria madurez para cómo afrontar y gestionar, digamos, que este marco actual de la situación económica que representa la propia Unión Europea, ¿no? Hablemos de empleo. Usted mencionaba al principio que se ha alcanzado un récord de ocupación en el sector turístico, 2.750.000 afiliados en mayo. ¿Se nota el efecto de la reforma laboral en cuanto a que haya menos temporalidad? Es decir, de cara a los meses de junio, de julio y de agosto, ¿estas cifras de ocupación pueden subir mucho más o se ha aplanado la curva? Bueno, por un lado creo que sí, tiene un impacto muy positivo en la industria turística. Advertimos un crecimiento en cuanto a la estabilidad del empleo. Queda mucho camino por recorrer en cuanto a mejorar en todos los sectores, en todos los ámbitos del tejido productivo, también en el turístico, y advertimos que se va a seguir generando. Es más, existe una gran demanda de mano de obra, de perfiles para todas las familias profesionales del sector turístico, y ahí trabajamos en una doble vertiente, principalmente en la formación profesional, también con las comunidades autónomas para trabajar de manera específica determinados digamos que perfiles para incorporar al mercado de trabajo, y por otro lado también intentar dar cobertura a la demanda existente y que no se cubre pues con determinados acuerdos existentes, ¿no? que el Ministerio del ámbito de la inserción y seguridad social también trabaja. Por lo tanto, creo que se está haciendo un trabajo muy serio de la mano de la industria. Ayer, sin ir más lejos, celebrábamos un foro de alto nivel con los grandes representantes, los principales representantes del sector turístico de nuestro país, donde no solo comunicábamos la
la oportunidad que planteamos ahora ofreciendo 1.000 millones de euros directamente para la modernización del sector dentro del marco de los fondos europeos, sino que creábamos una línea de coordinación público-privada para las grandes decisiones estratégicas del sector, tomarlas de la mano. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy optimistas en la línea de crecimiento en materia de empleo, en la línea de la toma de decisiones y de la cogobernanza, y en esa línea estamos trabajando y honestamente como ministro tengo que decir que el compromiso y la responsabilidad del sector está siendo ejemplar. Usted hablaba de que hay una parte de la demanda de puestos de trabajo que no se cubre. Hemos escuchado también a empresarios hablando de que hay vacantes, que no encuentran trabajadores. ¿Es un problema de formación, ámbito en el que me decía que están trabajando, o es un problema, como dicen los sindicatos, de condiciones laborales poco atractivas en el sector? Bueno, yo creo que trabajamos en todas las direcciones, ¿no? Por un lado, que en el ámbito de la formación es cierto que hay que hacer un esfuerzo. Si queremos seguir siendo competitivos como destino, tenemos que trabajar en el ámbito de la creación de perfiles que se incorporen al mercado de trabajo en las mejores condiciones y también en el ámbito de la formación profesional continua, en el ámbito de la formación permanente para los trabajadores y las trabajadoras. Y luego, bueno, pues hay determinados perfiles que debemos incorporar al mercado de trabajo. Hay muchas plataformas para reciclar perfiles y la industria absorbe ahora mismo mucha mano de obra, ¿no? En relación a las condiciones hemos dado pasos importantes, pero en todos los sectores productivos de nuestro país, no solo en el turístico, que hoy ofrece unos grandes números en cuanto a la actividad y el crecimiento del sector, pero la reforma laboral ha sido un paso importante, subida del salario mínimo interprofesional también, las condiciones que se están planteando constantemente cada año mejoran notablemente. Repito, hay un camino que recorrer y que seguir avanzando, pero creo que estamos en la línea adecuada de mejora de las condiciones. Héctor Gómez, ministro de Industria, Comercio y Turismo. Déjeme que le pregunte brevemente, antes de terminar, por cómo van las nuevas convocatorias del PERTE del vehículo eléctrico. Estamos pendientes de que se publiquen. No sé si ya tiene fecha la convocatoria de la segunda y tercera fase de ayudas. Bueno, pues sí, ya prácticamente es inminente, es cuestión de días, la convocatoria del PERTE BEC 2 en el bloque 1, que es el relacionado con las baterías, que es las fábricas, todos los proyectos que se han interesado por desarrollarse en España. Y ya la hemos aprobado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y ya simplemente depende de trámites de la propia Administración para su publicación, que serán los próximos días. También, precisamente hoy, ya la Comisión Europea publicaba el reglamento para el bloque B de ese PERTE BEC 2, que es para proyectos individuales, también sacarlo en los próximos días, ¿no? Previa aprobación en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del propio Gobierno. Por lo tanto, en cuestión de muy pocos días será una realidad las dos convocatorias del PERTE BEC 2 y ya hemos adelantado una tercera convocatoria en la adenda de los fondos europeos, tanto una parte de subvención como otra de préstamos por un importe de 1.450 millones de euros que va a permitir un impulso definitivo a la implantación y la penetración del vehículo eléctrico en nuestro país, y eso va acompañado de otras muchas medidas como las que anunciaba precisamente el presidente del Gobierno, de la deducción del 15% en IRPF, en la adquisición del vehículo eléctrico, y también de otras muchas medidas que estamos trabajando con el ministerio que dirige Teresa Rivera en la implantación de puntos de recarga. Yo creo que hay un gran bloque de medidas que estamos ahora mismo trabajando para bajar ese gap, incluso estar por encima de la media europea, ¿no? Pues Héctor Gómez, ministro de Industria, Comercio y Turismo, gracias por atendernos hoy en Hora 25 de los Negocios. Muy bien, un placer, muy buenas noches. Pues lo hemos cogido con muchísimo tiempo y eso, hacemos 2 noches en un sitio, otros 2 noches en otro, pero con mucho tiempo para que salga más económico. Seguimos en Hora 25 de los Negocios. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.